tardes, muy bienvenidos a De la Región al Mundo, el espacio de análisis internacional de TVU y el programa de estudios europeos de la Universidad de Concepción. En este tercer capítulo de nuestra segunda temporada queremos hablar acerca de las tensiones nacionales, de las amenazas secesionistas, bueno, tan amenazas o tan no amenazas, cuáles son los síntomas, qué es lo que está pasando en España. Se lo vamos a preguntar a nuestros invitados quienes nos acompañan en esta jornada. Saludamos a José Ventura, doctor en Historia, académico de la Universidad de Concepción y también parte del programa de estudios europeos. José, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Esperamos poder arrojar luces un poco en este tema controvertido. Sí, no te queremos poner presión, pero como tú eres español lo conoces bastante bien, así que es un gusto también poder conversarlo contigo. Bueno, ya desde 2009 más radicado en Chile, más chileno pero que español, nunca se pierde tanto esa esencia como también lo que sería el contacto con la familia y con los amigos y la realidad de la tierra natal, ¿no? Nos va a tener esa realidad y también desde la perspectiva jurídica saludamos a Juan Andrés Álvarez, abogado de la Universidad de Concepción y también parte del programa de estudios europeos. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien, todo muy bien. Todo muy bien. Llega precisamente ya trabajando este tema hace un buen tiempo, no vengo de España, pero sin embargo el tema ya lo he trabajado ya cerca de una década, así que relativamente manejo el tema secesionista a nivel teórico al menos, y tratando también efectivamente de arrojar algunas luces para, en este caso, los espectadores en relación a esta problemática. Quedémonos contigo. ¿Qué es lo que está pasando en España? Hemos escuchado noticias, hay un referéndum convocado, hay acusaciones de inconstitucionalidad desde el gobierno central de España. Sin embargo, la tensión catalana no es algo nuevo, ¿no? Estamos más o menos acostumbrados a escuchar acerca de que cada cierto tiempo surgen luces de independentismo. ¿Qué está pasando hoy por hoy en España? En España está efectivamente, hay una tensión nacional potente hace ya largas décadas. Efectivamente, con la Constitución española del año 78, efectivamente se comienza a gestar estas nuevas precisamente comunidades autónomas, que en este caso precisamente la catalana adquiere particular fuerza y se va potenciando con el paso de los años. Se han hecho intentos por convocar a diferentes referéndums y en este caso existe finalmente ahora un referéndum convocado para el 1 de octubre de este año, el cual ha sido efectivamente tildado de inconstitucional, toda vez que no admite, en este caso la Constitución española, la posibilidad, o al menos sostendrían algunos, que no existe la posibilidad de convocar a un referéndum por esta materia. Desde luego, en este caso, los adherentes están dispuestos hasta este punto, según han manifestado, a seguir adelante con el proceso y además han señalado que en este caso sí sería vinculante, a diferencia de otras ocasiones en que solamente era meramente consultivo. Esta vez, efectivamente, implicaría una obligación para precisamente las autoridades catalanas en torno a eventualmente acceder a la independencia en el evento que el referéndum fuere favorable a dicha opción. Y hasta este punto los sondeos dan a entender que efectivamente dicha opción va a ser o podría ser la vencedora eventualmente de llevarse a cabo este referéndum. José, es un escenario completamente diferente, por ejemplo, el que vimos hace algún tiempo en el caso escocés con el Reino Unido. O sea, es un referéndum que despierta otra clase de tensiones, que no se encuentra avalado por el gobierno central, pero que sin embargo responde también a una necesidad de expresión del pueblo catalán. ¿Cómo también podemos explicar eso? Yo creo que en realidad este proceso viene de, aunque nos han señalado muy bien antes mi colega los antecedentes, pero viene en torno a la década primera del 2000, el 2004, 2006, desarrollándose con mayor intensidad, por lo siguiente, claro, está por un lado este proceso en que los partidos nacionalistas han optado por exacerbar lo que sería esta propuesta de independencia y no, ya decimos, hay varios hitos, desde 2009 en adelante ha habido una serie de municipios que se han constituido en esta voluntad de preparar la exactamente independencia, ciertas consultas, referéndum, ¿no? Entonces, por un lado, hay este asunto que se viene desarrollando en un escenario post-2000 que tiene sus raíces anteriores, pero que también se liga a lo que sería un carácter español donde no acaba de dimensionarse el problema que se viene encima. Es un problema institucional, es un problema que viene de tiempo y que se viene aumentando precisamente por lo que sería ese carácter un poco de la mirada localista dentro de España, más que incluso regionalista, de no ver la trascendencia que tienen estos problemas de una posible secesión, habida cuenta de que efectivamente
demostrada por juristas y demostrada por cualquiera que tenga un sentido común, esta propuesta es inconstitucional. La Constitución señala que España es un Estado unitario y por tanto esto es un desafío a esa idea unitaria, ¿no? Entonces es un elemento primero con el que quedarnos de que la realidad es esa, independientemente de lo legítimo que se pueda encontrar en un aspecto sentimental en la propuesta de referéndum. ¿Por qué sucede esto en Cataluña? España también se organiza en diversas comunidades autónomas, pero sin embargo siempre conocemos más del caso de Euskadi, de Cataluña. ¿Por qué se generan estas tensiones también de lo que es, incluso pensando en dividirse o ser una nación completamente distinta a lo que es la orgánica española? No conocemos tanto de Galicia. Y sin embargo, Galicia es una de las regiones que tiene esta identidad que se remonta a tiempos medievales, que yo no llamaría nacionalismo, pero que sí hay un elemento de nacionalidad, de una identidad cultural, de un idioma que se remonta a la Edad Media, pero que siempre ha estado en contacto con España. Pero Galicia, por ejemplo, es una región que tiene un carácter más montañoso, de una cierta distancia con el resto de España, donde se podría hablar un poco más de un hecho diferencial más remarcado. Y sin embargo, no se le da esa publicidad. Y esto tiene que ver, yo creo, con lo que sería la instrumentalización partidista que se ha hecho en varias ocasiones de este mensaje independentista, y en donde también tienen responsabilidad los mismos partidos mayoritarios. El PSOE y el PP desde la década de los 90 se han apoyado para sustentar este bipartidismo, cuando no alcanzan mayoría absoluta, en buscar el apoyo de los nacionalismos, ¿no? Entonces ahí hay un elemento en las raíces de este proceso donde poco a poco se fueron aumentando estas concesiones, esta competencia. Yo creo que un elemento de importante quiebre es 2006 con la reforma del Estatuto de Cataluña, donde se abrió la posibilidad de esta reforma del Estatuto, pero donde desde el nacionalismo independentista se quiso ir más allá y plantear ya lo que sería un principio de ruptura de la unidad española. Juan Andrés, ¿ves posible esta ruptura de la unidad española? A nivel institucional español está difícil. Efectivamente creo que, como bien lo señala precisamente José, las estructuras constitucionales españolas no permiten directamente la posibilidad de escindirse precisamente de España. En ese sentido no se ve mucha posibilidad de éxito. Ahora, en la práctica también internacional se ha demostrado que efectivamente estos intentos, en la medida que cuenten con un apoyo popular potente y así mismo también exista también una fuerte, en este caso, economía, como es el caso precisamente de Cataluña concretamente, tienen mayores posibilidades de éxito que otras regiones que son claramente más desaventajadas. De allí que precisamente se discute la viabilidad como Estado de Escocia, toda vez que Escocia efectivamente pareciera ser un eventual Estado más débil, cuestión que en el caso de Cataluña no sucedería. Sería un Estado bastante pequeño, pero al mismo tiempo también muy fuerte en el contexto de la Unión Europea. O sea, entonces, viable. Viable, creo que efectivamente es posible a nivel teórico. A nivel estrictamente jurídico se ve improbable, precisamente derivado de la situación constitucional en España. Ahora, la forma en que se organizan estas comunidades autónomas claramente no permite, precisamente por no tratarse de un Estado federal, que en gran medida los que permiten de alguna manera este derecho de secesión, aunque sea de forma implícita, diría, claramente no va a permitir, no va a modificarse tampoco dicha forma jurídica en torno a permitir una posible secesión, más aún cuando hay intenciones también en Euskadi, también en Galicia y así pueden seguirse también multiplicando según cómo vaya pasando el tiempo. Difícil entonces. Sí, pero lo que pasa es que desde hace años ya se viene creando un clima al respecto. Y más que incluso de la federación, como decía un buen colega y amigo mío de España, hay ya un sentimiento de confederación desde hace tiempo. Uno lo ve en aquella propuesta de Pujol desde los 90 y otros autores de la España simétrica. Cuando en 2004 el presidente Zapatero asumió el poder después de los atentados del 11 de marzo, él en su discurso habló de que se reuniría con los presidentes de las comunidades autónomas y con las fuerzas de seguridad de sus respectivos lugares como para... ¿Ven? Un lenguaje confederal, cuando en realidad él era el jefe de gobierno y él perfectamente mandaba como, digamos, no irrespetuosamente, pero como a estos subordinados, ¿no?, de estos lugares, ¿no? Es un pequeño ejemplo de que el lenguaje confederal ya está instalado en la retórica política de Cataluña y de España. El problema es que esto no se ve a un nivel general español.
y el problema es que sí está muy presente en lo que sería la realidad catalana. Entonces hay un punto de creciente desencuentro en la calle, en la cual encontramos ese problema. Por ejemplo, en el hecho de que las personas cuando van a Barcelona se dan cuenta de que es una ciudad cosmopolita, hay una gran cantidad de personas, pero váyanse ustedes a Lérida, váyanse a Gerona. La mayor parte de personas hablan en catalán y no necesariamente un sentimiento independentista. Pero ese es un elemento que no tiene en cuenta una buena parte de los españoles, de decir, bueno, hay una serie de elementos no diferentes de lo español, pero una peculiaridad que hay que tener en cuenta. El español a veces en general es irrespetuoso con ese asunto y ciertos catalanistas que tienen esa voluntad independentista pues aprovechan ese caldo gordo para victimizarse de este asunto, ¿no? Yo creo que también se ve muy bien cuando una de las caricaturas que salió hace poco de Rajoy, ¿no?, representado con 2 guardias civiles secuestrando una urna, ¿no?, o cogiendo una urna con una jueza, y una buena parte de comentarios en internet decían, no, qué terrible, porque más terrible que los separatistas es este gobierno derechista y facho, ¿no? Claro, en esas expresiones uno se da cuenta a veces de la falta de sentido estatal que tiene el españolito de a pie, ¿no? Y es algo preocupante, incluso al chileno medio, que tiene mucho más sentido de Estado y de exactamente de la legalidad, pues le va a costar a veces entender. Juan Andrés, ¿qué podemos esperar de este 1 de octubre? Primero, ¿qué crees tú? ¿Llegamos al referéndum? ¿Se ejecuta? ¿Nos están entregando también todas las facilidades? En caso de ejecutarse, ¿qué también podemos esperar desde una perspectiva más política? A nivel político, probablemente una crisis. Va a generarse una crisis institucional en España. Ese asunto es muy previsible. Ahora, ¿en qué términos se va a llevar a cabo? Desde luego tendría que ser pitonizo para saberlo en este momento. Hasta este punto, como ya había señalado, efectivamente es previsible que el referéndum sea en este caso favorable a una eventual independencia. Más aún la forma que está planteado, en este caso una independencia en pos de crear un Estado que se constituiría a su vez como una república. Bien, hasta ese punto parecería existir mediana certidumbre. Después de ello, el hecho de que sea en este caso vinculante, resulta a lo menos incierto en relación a cómo va a llevarse eso a efecto, teniendo presente la amplia oposición que existe en el resto de España y asimismo también el hecho de ya haber sido declarado manifiestamente inconstitucional. Entonces, es prever si se va a ejecutar efectivamente un proceso de independencia pactado con la autoridad central, resultaría lo menos dudoso. Sería esperable, al menos en el contexto de la Unión Europea, no sería muy esperable que se recurra, por ejemplo, a la fuerza para mantener a Cataluña dentro. Lo más lógico sería efectivamente negociar esta circunstancia. Específicamente, eso va a impuntar a la independencia, va a generar mayor autonomía. Sería en este momento difícil de poder señalar. José, en cuanto a la respuesta política, pensemos en los partidos, pensemos en el Partido Popular, pensemos en el Partido Socialista, también pensemos en las nuevas fuerzas, pensemos en Podemos, en Ciudadanos. ¿Cómo se cuadra también este esquema político posterior a lo que vaya a ser, o en la previa también, cuando lleguemos al punto culmine que va a ser este referéndum? Claro, en realidad este referéndum yo lo veo solamente como un acontecimiento, y el hecho de cómo se vaya desarrollando, yo creo que no va a tener una repercusión inmediata en el temor de la posible separación de Cataluña, ni mucho menos. Donde está el gran temor es en el hecho de que en realidad este acontecimiento está inscrito en un proceso que viene desde hace tiempo, que viene mostrando la debilidad de las instituciones de España a nivel estatal, la falta de identidad de los españoles, este concepto de España, ¿no?, que, como bien dijera José Antonio Primo de Rivera, y sin tacharme de fascista ni falangista, pero España la definió como una unidad de destino en lo universal, y yo creo que tiene mucha razón. España en el fondo es una mezcla de Andalucía, Cataluña, País Vasco, etcétera, una unidad de destino. Durante los años 80 y 90, esa unidad de destino española sobre todo estuvo centrada en la democracia, en el desarrollo del Estado autonómico y en Europa, ¿no? Y ahora existe esa pérdida, esa incertidumbre, y yo creo que hay que relacionar esto con lo que sería, bueno, los años anteriores en que hemos tenido de que no se ha podido formar un gobierno definitivo hasta una segunda ronda en unas elecciones nacionales, que era algo inaudito. Entonces, la crisis de Cataluña es una crisis española, es una crisis que viene desde hace tiempo, y que aunque yo no creo que haya una secesión, una separación de Cataluña inmediata, lo que sí hay que temer es que desde hace tiempo ya hay instalado este desencuentro. Los independentistas no se paran a pensar de que 50 más 1 o 50 más 2 no bastan para hacer una independencia.
¿no? Es un problema mucho más complejo, que se basa en lo que sería también la vinculación con Europa. ¿Qué pasa con una Cataluña que ya no sería parte de la Unión Europea? Tendría que repostularse. ¿Qué pasa con empresas que ya no se sientan catalanas y quieran volver a España? Son todos esos problemas a considerar, ¿no? Y los vamos a conversar también en qué es lo que sucede con los demás estados en Europa y también en el resto del mundo. Vamos al segundo bloque de la región del mundo. Tenemos que ir a una pausa comercial. Ya seguimos aquí. No se pierda de la señal de TVU. Cuando vuelva, me va a tener que explicar todo esto. ¡Es que no vuelvo! Ahora el Chao Jefe es para toda la vida. ¿Quién nos presenta a Chao Jefe de por vida? Que te premia con sueldos para toda la vida. ¡Chao Jefe! ¡Jefe de por vida! ¡Para toda la vida! Ya estamos de vuelta aquí en De la Región al Mundo con nuestros invitados, José Ventura, Juan Andrés Álvarez. Hablamos de nacionalidades, hablamos de secesión, conversamos bastante sobre lo que fue España. Ambos mencionaron lo que era el tema de las identidades y el factor identitario, lo que es también la generación de estos movimientos que no se sienten tampoco quizás parte de un estado y que se sienten quizás más próximos a lo que sucede en su región, en su provincia, en su estado autonómico. ¿Cómo también podemos definir lo que es ese sentimiento, Juan Andrés? También lo conocemos en Chile a nivel regional. ¿Cuán importante es el tema de las identidades y cuánto tiene que ver también con la conformación de un Estado que muchas veces aúna muchas identidades? Efectivamente, existe precisamente la idea de un Estado multinacional que hoy día es lo más, en este caso, acogido por parte, en este caso, de la doctrina, principalmente considerando que la idea de Estado-nación ha ido siendo abandonada en el tiempo. Claramente se entiende que los Estados son menos nacionales y son más multinacionales. Usualmente un Estado exitoso desde el punto de vista multinacional es aquel que puede acomodar estas distintas nacionalidades y a la vez subsumirlas dentro precisamente de una identidad nacional. Y hasta cierto punto, como bien señalaban anteriormente, pasa de que en España, 80s, 90s principalmente, también sucedía en el Reino Unido y en varios precisamente otros estados europeos, existía esta superposición de identidades. Una identidad local, como era el caso precisamente de Cataluña, luego una identidad española, con la cual precisamente la población se sentía identificada, y luego pasábamos a una identidad inclusive europea. El tema es que con el paso de los años, concretamente entrado 2000 en adelante, se da el fenómeno, no solamente en España, sino también, y vuelvo a replicarlo en otros estados también, en que se van reforzando estas identidades locales y a la vez ellas mismas se visualizan como independientes en el contexto europeo, sin necesidad de un intermediario, sin necesidad en este caso de una nacionalidad española, una nacionalidad británica, y por ende se visualiza que es mucho más factible llegar a la independencia y luego integrarse a la Unión Europea, con obviamente todas las dificultades que ello genere. La misma situación se va presentando probablemente en estados que, como en el caso latinoamericano concretamente, en el que múltiples identidades no son tan visualizadas y como se tiene una idea de que el Estado es más homogéneo, efectivamente las identidades aparecen con más fuerza y con más violencia inclusive, son más virulentas que en el caso europeo. En el caso europeo se tienden a manejar a nivel más político. Se canalizan de alguna manera mucho más política. Acá suelen ser, me refiero acá en el contexto latinoamericano principalmente, se las suele en este caso enfocar de un punto de vista más por la fuerza que por directamente el aspecto estrictamente político. El tema de la identidad también tiene mucho que ver rechazar lo que son de pronto la centralidad, el Estado, o sea, también se genera identidad a la medida que quizás hay una suerte también de enemigo en común, o sea, no queremos ser parte también de ciertos cuadros. Sí, lo has dicho como uno de los puntos básicos. Hay en esta mirada posmoderna muchas veces esa crítica del sistema, esta mirada incluso de sistema que suena a algo negativo, algo opresor. Entonces, eso se va mezclando con ciertos elementos de manera que, como
como el ejemplo que ponía antes de la caricatura y el rechazo general que puede producir la postura gubernamental, al margen de que no se apoye a los independentistas, pues sale a relucir. No, España en realidad es fundamental que se haga un ejercicio general de repensar su identidad. Una identidad en donde vea de manera mucho más importante la conexión europea. Europa, aunque haya habido muchas críticas con la crisis que se ha atravesado, económica y demás, pero ha sido un factor fundamental para que España no sufriera mucho más de lo que ha sido, ¿no? Y de eso podemos decir que estamos en España, o están en España, siempre llevando a España en el corazón, mucho mejor que en Italia o en Grecia. Pero claro, esa situación oculta, ya digo, esa situación quebradiza de la institucionalidad española, ¿no? Una buena parte de los casos de corrupción que se han dado en España tienen que ver con el mismo funcionamiento del Estado de la autonomía. No porque sea malo, sino porque es un elemento que a veces se puede dar al crearse estas reparticiones de poder, crear intereses privados. Entonces también está la corrupción en el caso público, pero yo creo que esa conexión entre lo europeo, lo nacional y lo autonómico es necesario como para cimentar una mayor fortaleza, ¿no? Y con respecto además en esas identidades que se van difuminando, dando sus mensajes en la sociedad. Bueno, miren cómo dan en la televisión catalana el mapa del tiempo. No aparece solamente Cataluña, están los países catalanes llamados, parte de País Vasco, parte de Francia, el Rosellón y la Cerdaña, las Islas Baleares. Ese es uno de los problemas, es que mañana es la independencia, pasado es la concepción de Cataluña con unos países catalanes. Entonces, problema sobre problema. Entonces, la cuestión está en que se van sumando ciertos elementos de conflicto a lo que sería esta posible secesión, pero parece que en general no se ven. Y lo peor es que es de temer que la reacción española fuera una reacción bien negativa, incluso hasta no generalmente violenta, pero violenta en algunos casos, de que se haga una reacción, digamos, de asociarlo independentista catalanista y catalanista catalán y todo es malo, cuando en realidad ese es también otro de los problemas que tiene España. ¿Y qué otras situaciones podemos conocer en el resto del mundo, particularmente en Europa? ¿Hay otros estados que estén atravesando también por esta clase de disyuntiva? Bueno, tenemos muy presente lo que fue el Reino Unido con ese plebiscito, que también hay una suerte de anuncio de que a lo mejor se puede repetir a propósito de lo que es el Brexit. ¿Qué es lo que está pasando en el mapa europeo? Hay mucha tensión nacional. Sí, efectivamente, en España partiendo, que es lo que hemos estado hablando, efectivamente también el Reino Unido, y no solamente concentrado en el caso de Escocia, que es el más fuerte, pero sin duda también existe en Irlanda del Norte, también se presenta en cierta medida en Gales. También se puede visualizar en algunas partes precisamente de Francia, principalmente en la zona precisamente de Córcega, también en el norte de Italia, que ya hace largo tiempo precisamente se viene presentando el conflicto con la Padania, con esta Liga Nord, que tendría también una cierta independencia, las regiones más ricas precisamente del norte de Italia. Si nos trasladamos un poco más hacia el este, también vamos encontrando precisamente todos aquellos estados que surgen post precisamente, en este caso, caída del bloque soviético, y principalmente nos encontramos con los múltiples estados creados en el seno de la Yugoslavia, la independencia más reciente al respecto aquí, que son aquellas de Montenegro y de Kosovo, el 2006-2009 respectivamente. Se repite también, se va replicando inclusive en el caso de Moldova, un poco más lejos, ya lo más, en este caso, anecdótico, efectivamente, la existencia de estados de facto que existen hace ya cerca de dos décadas y más, si no me equivoco. Transnistria, efectivamente. Y la situación que se presenta hoy día también en Ucrania, respecto a la misma situación, Crimea, precisamente del Donetsk, y así vamos sumando. Efectivamente, Europa está hasta este punto plagado de dichas tensiones, efectivamente, y se vienen dando, y no es una cuestión tampoco nueva, es una cuestión que se viene dando inclusive desde la época de la Primera Guerra Mundial. No es nada que resulta desconocido para, en este caso, Europa. La diferencia probablemente entre ese entonces y hoy es que todas esas identidades, todos estos pequeños o posibles microestados, se visualizan o en gran medida se ven a sí mismos como parte de una Europa, en este caso, unida. Ven que su unión no está dada por un Estado del cual forman parte, sino que está dada por unirse a la Unión Europea. Es una visión bastante más, en este caso, comunitaria, por decirlo así, de
la identidad más que nada europea por sobre, en este caso, una identidad local que es la que se ha venido privilegiando con el paso de los años. ¿No vincularía entonces a priori lo que es la crisis del euro de la Unión Europea con estas tensiones nacionales? No creo que en este caso, no creo que esté necesariamente vinculada en ese sentido. O sea, más allá de la crisis que se va presentando en el caso europeo respecto de la moneda única, lo cierto es que tratándose de estas identidades, operan por carriles completamente distintos. En algunas, desde luego, están fomentadas principalmente por elementos principalmente de carácter nacional, y como son de carácter nacional, el elemento económico, si bien tiene relevancia, no es el fundamental. No es, por ejemplo, lo mismo que sucede en otras partes del mundo, en que el elemento fundamental para una secesión o una eventual secesión viene dado principalmente por elementos ajenos a la nacionalidad, como podría ser, por ejemplo, en el mismo caso latinoamericano, en que efectivamente los movimientos están fundados principalmente en aspectos más económicos que identitarios. Sí, y para cerrar, porque ya estamos próximos a terminar nuestro programa, ¿están de acuerdo ustedes dos con que el elemento democrático de consulta a la ciudadanía y a las comunidades es central, es importante, debe consultarse a las personas si están de acuerdo, si es que quieren formar parte del Estado, ser un Estado distinto? Porque también se pone el punto en eso, ¿no? De pronto, quizás es mucha la responsabilidad que se le entrega a la misma gente a través de lo que es su votación, pero otros dicen, bueno, estamos gobernando para la gente también tiene que decir. ¿Cómo también se resuelve ese tema? Sí, pero el problema es, claro, cómo se plantean los referendos, cómo se plantean las consultas, que ese es uno de los problemas fundamentales que hay en este tema catalán, ¿no? Que en el cual se está dando por asumido que la respuesta entonces va a ser 50 más 1, da un cambio de situación que requeriría un estudio mucho más profundo. A todo esto, con lo que decíais también antes de la economía, hay que decir que uno de los grandes problemas en España es que se ha creído durante mucho tiempo que el problema catalán era un problema económico. Quieren más dinero, más plata, démosela. Y el problema es que no, que hay un problema de identidades mucho más profundo del que hay que hacerse cargo. Bueno, Andrés, el tema de la votación de la gente, de la consulta. La tendencia internacional pasa precisamente por realizar estas consultas. Hoy día la teoría desde el punto de vista de lo que es los estudios de secesión apuntan a que tiene que generarse esta consulta. Es precisamente esta variable democrática, electoral, precisamente de la secesión. Se dice que tiene que sacársele del aspecto estrictamente fáctico, que es precisamente tomarse la independencia por la fuerza y llamar precisamente a la población a votar, que también dice relación directamente con lo que ha sido la doctrina internacional en la materia, que viene dada desde el año 75, inclusive por la Corte Internacional de Justicia, en que se estableció en su oportunidad precisamente la necesidad de que fuera el pueblo que decidiera la suerte del territorio y no al revés, como era la tónica anteriormente, que los territorios seguían un poco la suerte que en este caso determinaban los estados, y en este caso el estado conquistador. Aquí nos encontramos con que quien quiere ser independiente debe a la vez consultar a la población y la población debe votar. Y así ha sido principalmente la tendencia en el último, probablemente desde los años 90 a la fecha, ha tendido a ser principalmente esta variable vía consulta, y gran parte de las últimas independencias han estado asociadas a consultas populares. Por tanto, creo que efectivamente esa es la vía correcta, además, para darle alguna regulación normativa precisamente a estos procesos secesionistas y no dejarlos entregados meramente a la fuerza y a la voluntad, en este caso, de una cúpula política. Perfecto, vamos a estar atentos entonces a lo que sucede este 1 de octubre en España, también en el resto de Europa, cuáles van a ser las reacciones de la plana política de los distintos sectores. José, Juan Andrés, muchas gracias por estar junto a nosotros, por acompañarnos, por su tiempo, y a ustedes también en su casa por preferirnos. Y recuerde que este y otros capítulos los puede volver a ver a través de la señal de TVU en internet, tvu.cl. Nos volvemos a encontrar. Hasta pronto.